Nadie dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com. Bueno, pues como queríamos coger las declaraciones de las nuevas generaciones, le dijimos a Mari Carmen Corrales que se sentara y que nos hablara un poquito. ¿Por qué? Porque la savia nueva y sobre todo la experiencia nueva, y son personas que están preparadas mediante pues trabajos universitarios. Ella misma estuvo haciendo un máster de periodismo, así que fíjense ustedes, y trabajando en El Correo, uno de los grandes periódicos de nuestro país, un periódico bastante serio hay que decirlo así, y aúna ese punto de vista, pero también aúna la experiencia en la empresa, por trabajar en esa empresa, Fruta Giro. Y yo creo que eso es muy importante. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, nos decías a micrófono cerrado que era importante ese feedback entre el productor, el que produce los plátanos, y el cliente, pasando por ustedes. Ese es uno de los grandes valores de ustedes, ¿no? Sí, yo creo que ese es el gran valor que tenemos en Coplaca, que al final somos todos un equipo, desde el campo con el agricultor hasta el consumidor final. Y el hecho de estar en el medio de los maduradores y comercializadores nos da quizá ese valor de poder interactuar con los diferentes clientes y el cliente que a su vez nos dé feedback sobre lo que siente el consumidor. Y eso nos puede dar pie o nos puede colocar en una posición, si me permites, privilegiada de cara a afrontar los grandes retos que se nos plantean por delante, que bueno, yo creo que uno de los retos principales que tenemos al final aquí es cómo poner en valor el plátano frente quizá a otros productos que pueden ser sustitutivos. Como la banana. Como la banana, sí. Como la banana, sí. Es un mercado cambiante, es un mercado donde se manejan muchas ofertas, es un mercado que al parecer va cambiando, es decir, y mejor para nosotros, porque parece que hubo una etapa, Mari Carmen, tú lo sabrás, que los lácteos estaban superando a las frutas, pues ahora las frutas vuelven otra vez a coger el terreno. Y sobre todo porque la población, el cliente, se ha dado cuenta de lo saludable que son las frutas, ¿no? Sí, igual está un poquito mal decirlo, pero al final las frutas somos salud. Sí. Y tenemos que aprovechar que el consumidor se ha dado cuenta quizá de ese valor que al final se nos había dado de alguna manera siempre por hecho. Sí. Y esa fuerza que tenemos para estar de la mano del consumidor y de la mano del campo para aprovechar qué le duele al consumidor. Oye, si los plátanos, por ejemplo, los teníamos tan bien posicionados, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho que el consumidor igual se esté yendo hacia otros caminos? Exacto. Eso también sin olvidar a la gente mayor, que al final, oye, es un nicho de mercado que está ahí, que va en aumento y son los consumidores que nos han puesto donde estamos hoy en día, aparte de los niños que se están haciendo al paladar de la banana. Y eso para nosotros es un riesgo porque muchas veces luego consumes lo que has venido consumiendo en casa y no te lo cuestionas. Lleváis un trabajo de 15 años de formación en las escuelas, pero ¿cómo formáis? Es decir, intentando pues, trabajar con las empresas de catering que le llevan la fruta a las escuelas, para que, no solo con el plátano, sino con todas las frutas, para que pues penetre en los paladares, como tú bien dices, de los niños, pues esa presencia y ese gusto del plátano y de otras frutas importantes, ¿no? Sí, nosotros intentamos eso, estar presentes donde el consumidor va a estar por un lado y por otra parte también intentar formar a los fruteros, porque como ha comentado antes José Antonio, es verdad que el frutero cada vez es, voy a entrecomillarlo muchísimo, menos habituado al sector porque es gente que ha venido, igual no viene ya de una tradición frutera, entonces para ellos la manipulación del producto es compleja, el conocimiento del producto también es complejo porque al final si a una persona que no conoce fruta le pones un plátano, una banana, bueno, visualmente. Y Mari Carmen, no sé si es cierto, porque hay diferentes zonas, por ejemplo en Barcelona, en Madrid también,
pero no sé si en la zona de Bilbao, la zona del País Vasco, si es así. También es el cambio de esos fruteros quizás por fruteros que no son los tradicionales, que son, por ejemplo, chinos, hindúes, son gente que quizás está acostumbrado a la banana y a otra manera de trabajar con los clientes, ¿no? Y quizás pues no sabe hacer la presentación de las manillas, no sabe cómo mantenerlo más tiempo en los lineales, o incluso no tiene ese trato directo con los clientes tradicionales, ¿no? Yo creo que ahí tenemos nosotros un debe en la formación del nuevo frutero, porque al final, independientemente de cuál haya sido su trayectoria, nos vamos a encontrar seguramente con una persona que no ha tenido esa formación en su familia. Entonces ahí tenemos que hacer hincapié, poner en valor y luego, claro, estar competitivos en precio, porque al final muchas veces pasa que si yo te puedo contar lo que quieras y puede ser una historia perfecta para contarle al consumidor, pero si el consumidor no me lo paga. Pero también es verdad que esa formación y ese feedback que me cuentas se puede, bueno, pues amparar en traerlo a Canarias. Es decir, algún frutero de esos pues que venga a Canarias, que conozca la realidad, y eso le da, bueno, pues cierto poder a la hora de ustedes poder trabajar con ellos, es decir, el conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que esa es la clave, porque al final es verdad que el precio es un factor que está ahí y es un factor cada vez más importante. Bueno, depende también en qué sector de venta tienes, pero cuando abarcas todo el abanico de consumidores, al final hay un grupo importante de consumidores que el precio es un factor de decisión que lo tiene en cuenta. Entonces, diciéndolo mal y pronto, al final estamos hablando de fruta, no estás comprándote una televisión. Entonces, si sí, eres capaz de poner en valor lo que tienes encima de la mesa, no solo el sabor, no solo estoy comprando un plátano porque es más bonito, más aspiracional comprarme un plátano, sino estoy apoyando al agricultor que al final lo tengo al lado, estoy apoyando, en nuestro caso, el cooperativismo, es una forma de negocio diferente. Al final es, como decirlo de alguna manera, con mi dinero estoy invirtiendo en que se desarrolle un modelo de negocio muy concreto, con un producto concreto, y igual estoy dispuesto a pagar ese poquito más porque eso que existe hoy en Canarias, ese equipo de agricultores que al final son capaces de hacerse uno con la península para madurar y luego llegar a la tienda para que eso siga existiendo frente a otros modelos de negocio. Al final, con el consumidor, yo creo que muchas veces como consumidores y nosotros también cuando compramos otras cosas sentimos que con nuestro dinero estamos apoyando determinada forma de trabajar, de vivir, de sentir el negocio. Entonces, hacerle llegar eso al consumidor para que el consumidor decida, pues con su dinero darnos un voto. Mira, ¿qué tendencia hay con el tema de la fruta ecológica? Porque hubo un boom, se ha estabilizado y bueno, pues no sabemos por dónde va. Yo creo que sí que es algo que está incipiente, que la gente le pone interés, pero al final, poniendo en valor las producciones integradas y todo el trabajo que se está haciendo, sí que existe un diferencial, pero la gente también valora mucho ese quizá equilibrio más, no voy a decir calidad, porque al final no es la calidad del producto, pero ecología, cuando el consumidor tiene esa sensibilidad sobre la ecología concretamente, que te da un Natur, por ejemplo. Es que, Mari Carmen, con las normas de calidad que hay de la Unión Europea, con las normas de calidad de Global GAP o cualquiera de las certificadas, pues sabes perfectamente bien que si hablamos de productos fitosanitarios, son muy bajos y muy restringidos, y realmente al final se está pareciendo cada vez un Natur, como tú bien dices, a un producto ecológico. Sí, es así. Yo creo que eso sí que nos falta de alguna manera igual ponerlo más en valor, ponerlo encima de la mesa y que la gente sepa que cuando estoy comprando un Natur, aparte de comprar algo que está rico, estoy comprando todo lo demás. Es un valor añadido. Sí. Es un valor añadido. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en fruta o de mercados? Así, porque todo va cambiando. Hemos hablado antes de que los lácteos han quedado un poquito parados y ahora las frutas, pues, por el tema de la salud, pues está desarrollando. ¿Por dónde van esas nuevas tendencias, Maricar? Yo creo así a alto nivel que la gente quiere comer rico, a un precio razonable y en formatos de conveniencia, porque no nos vamos a engañar. Pequeños, ¿no? Sí, yo me pongo de ejemplo, yo pues
comprar muy grande, ponerte a cocinar, pues es algo que hoy en día pues igual no le dedicamos tanto tiempo. Entonces hay que ponerle algo a la gente fácil, hay que estar donde el consumidor está, pues da igual si es en el súper, en una oficina o quién sabe si en el futuro en una máquina vending. Hay que estar donde hay que ser accesible al consumidor. Es que el plátano ya lleva su funda. Es decir, tú le das un plátano, lo lleva para la oficina, lo lleva para donde sea, y ya lo abre y ya está. Y ya está. Y ya está. Mientras que otras frutas no es así, ¿no? Claro, eso yo creo que es un plus que tenemos en el plátano, que tenemos que aprovechar, que el plátano puede ir contigo a donde quieras, básicamente. Lo pones en la cartera y te lo llevas a la oficina o cualquier otro. Para pasar la tarde. Para pasar la tarde y tal. Y ya tienes un componente rico ahí que no te hace falta comprarte en la dulcería un dulce o cualquier otro componente que tenga vitaminas, proteínas y tenga un montón de cosas, ¿no? Y aparte de eso que sea bueno. Sí, yo creo que nos falta sinceramente contarlo porque el producto es maravilloso, el sector es maravilloso, es súper bonito y eso también nos puede ayudar a captar talento. No solo lo que comentábamos de la frutería, que no hay relevo generacional, es un sector que es verdad, es muy cambiante, es muy intenso, pero no tiene glamour, no nos hemos vendido. Eso es verdad, no tiene glamour y eso es lo que nos falta, ese glamour y que bueno, pues incluso en las campañas publicitarias y en todas las campañas que se hacen, porque también es verdad que aparece el plátano de Canarias, como bien hace Asprocan en campañas publicitarias, unido a los deportistas, a los grandes sponsors, a la salud, a la medicina. Yo creo que eso hay que darle otra vueltita todavía más, potenciarlo más, porque eso hay que hacer que la gente lo sepa, ¿no? Esto no es un caso representativo, pero el otro día comentando con una amiga me decía, ay, ¿me traes fruta? Porque tú siempre tienes muy rica. Y le digo, sí, dime, ¿de qué marca quieres? Y me decía, ¿las frutas tienen marca? Y decía, pues sí, nos falta, ¿eh? Y nos falta, sí. Al final la marca también cuenta y ¿sabes por qué, Mari Carmen? Porque sobre todo la gente más joven está acostumbrada a marcas. Antes era plátano o manzanas o peras o tal, pero es que ahora está qué tipo de marca. Las marcas imponen mucho y eso ha hecho también que las grandes superficies, las grandes empresas y tal, posicionen sus productos frente a un producto normalizado, estándar, que cumple con normas de calidad y bueno, pues es más difícil a veces de vender. ¿Saben con qué me estoy quedando, amigos? Pues me estoy quedando con las ganas, con la sonrisa, con esa potencialidad de joven, con esa experiencia y con ese conocimiento de saber hacer y saber llevar lo que nosotros producimos en campo a sus clientes. Eso es lo más importante, tener esas ganas, ese esfuerzo. Y yo creo que eso es lo que nos ha transmitido Mari Carmen Corrales, porque es lo que nos hace falta. Relevo generacional. Mari Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Digamos, una iniciativa que propiciaba o quería hacer con esa manzana que se perdía en el municipio de Valle Seco y en todos esos municipios de esas medianías de Gran Canaria, esa manzana, revitalizar los cultivos de manzana y sacarlos de ese ostracismo que en aquel momento tenían y de aquella semilla que se plantó, aquel proyecto que llevó Armando arriba al municipio de Valle Seco, pues 15 años después tenemos, yo creo, un proyecto muy prometedor, un proyecto con gran futuro, en el que ya tenemos, yo creo que contabilizábamos 8.000 manzanos en aquel momento, 8 o 9, hoy teníamos 22.000 manzanos en las zonas de medianías de Gran Canaria y el potencial es bastante amplio. Luego estábamos hablando de que hay 21 empresas o 21 lagareros
en los diferentes municipios de Gran Canaria, no solo en Valle Seco tenemos 7, pero hay bastantes más, hay algunos que son incipientes, pero desde luego el potencial es alto. Hablaban en la feria que desde luego, y comparto contigo la apreciación de que fue todo un éxito, no solo en público, sino en el reconocimiento que los visitantes hicieron a la sidra. Comentaban sidreros que habían agotado todo el stock que tenían para ese momento y tuvieron que cerrar antes de tiempo porque se les había agotado. Poder dar valor a nuestros productos, a esos productos de calidad diferenciada, como dice el eslogan del ICA, y en este caso, a iniciativa del Ayuntamiento de Valle Seco, yo creo que eso hay que reconocerlo, pues le plantea al Gobierno de Canarias la posibilidad de hacer un concurso regional de sidra de Canarias, con lo cual nosotros encantados de haberlo celebrado. Como tanto ha dicho el director y ha dicho el alcalde, creo que ha sido un éxito completamente. De las 21 empresas o personas que hacen sidra en Canarias, más de la mitad se han presentado al concurso, 23 muestras de 12 empresas o personas que hacen sidra en Canarias. Yo creo que es un éxito abrumador. En segundo, quiero felicitar a todos los que se han presentado, a todos y a todas las empresas que se han presentado a este concurso. Felicitar a los premiados, y en este caso a Niebla Espumosa Etiqueta Negra, por ser la mejor sidra de Canarias y la mejor sidra ecológica de Canarias. Recae en una misma persona, que es Anabel, mujer, joven, mujer empresaria, agricultora del sector primario, con lo cual yo creo que es triple la felicidad que tengo como consejero de anunciar este premio. Sin duda, la diversificación de los productos de Canarias en el sector primario es importantísimo, y el Gobierno de Canarias, a través del ICA, tiene una labor fundamental, que es la promoción, divulgación de los productos de calidad diferenciada. En este caso, la sidra. Sin duda, yo creo que en Canarias muchos sabían, o sabíamos que se hacía sidra, es sidra muy buena, pero yo creo que este concurso regional podrá ser un antes y un después en esa promoción de un producto como es la manzana en las medianías. Antes lo decía el vídeo, afortunadamente en los últimos años, gracias al trabajo como el Ayuntamiento de Valle Seco y otras instituciones públicas y de las personas que han visto en este producto y en la sidra una salida, tanto comercial, laboral como empresarial, de la gente que lo está haciendo, pues esa promoción ha hecho que en los últimos años, paradójicamente, muchos cultivos están en descenso en hectáreas, pero la manzana, afortunadamente, es un producto que en hectáreas en Canarias está en aumento, con lo cual yo creo que tenemos un gran reto por delante. Este no es el inicio, ya se inició hace muchos años, pero sí puede ser otro punto de inflexión importante para que entre todas las administraciones sigamos potenciando cultivos como el de la manzana y después la promoción y comercialización. Dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com. Vivimos en una parte del mundo privilegiada. Si seguimos consumiendo por encima de nuestras posibilidades, todo lo que tenemos podría desaparecer de un momento a otro. Cada gota cuenta. Tú decides nuestro futuro. No lo malgastes. Tus pequeños gestos del día a día nos ayudarán a seguir viviendo rodeados de privilegios. Tú eliges. Nuestro futuro está en tus manos. Consejera, todo esto pasa también
por bueno, lo que ha conseguido el presidente Clavijo en esa reunión en Madrid de desbloquear esos 100 millones de euros más los 50 que va a poner también el gobierno de Canarias. Eso era vital, ¿no? Bueno, la verdad que lo que ha pasado con los presupuestos generales del Estado, yo creo que bueno, a nosotros nos ha preocupado mucho. Hay una agenda canaria con las cosas que son fundamentales para Canarias, firmada entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, firmada también con el Partido Popular cuando fue la investidura de Feijóo, y que se tiene que cumplir vía presupuestos. El presupuesto está prorrogado, se anuncia que no va a haber presupuesto, bueno, pues hay que buscar vías de solución. Del presupuesto prorrogado, aquello que pueda cumplirse de la agenda canaria se tiene que cumplir. Y ahí hay muchas cosas. Están algunos planes que tienen que ver con financiación para determinadas infraestructuras, están los 100 millones que decías de reconstrucción de La Palma, está el 60% de deducción del IRPF, está el transporte gratuito, hay una serie de medidas, los costes fijos, todo eso se puede cumplir. Por lo tanto, si jurídicamente se puede cumplir, ya solo depende de la voluntad del Gobierno de España. El presidente tuvo la reunión con la ministra Montero, que fue una reunión que vino a cerrar un paquete de reuniones y de trabajo previo desde que se anunció el 13 de marzo la no elaboración del presupuesto hasta que se produce esa reunión. Fueron muchas las reuniones de trabajo, las conversaciones para poder ver qué podíamos incluir de la agenda canaria. Hemos ido al máximo de lo que se puede incluir con un presupuesto prorrogado y eso ahora es lo que tenemos que cumplir. Es decir, nosotros entendemos que una vez producida esa reunión, ese fue el último paso para cerrar lo que se puede solucionar. Y ahora se tiene que solucionar. Nosotros pedimos, desde que se anuncia el presupuesto prorrogado el 13 de marzo, desde que se anuncia que no va a haber presupuesto, pedimos al Gobierno de España que nos fuera transfiriendo los 100 millones para la recuperación de La Palma. Ese dinero es fundamental, porque hay un compromiso del Gobierno de España de 100 millones a 4 años, el Gobierno de Canarias pondrá 5 a 4 años, en total 600 millones. ¿Por qué 600 millones? Porque el valor recogido en un informe por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, enviado al Gobierno de España, validado y mandado a Europa y validado, de los daños producidos en propiedades de las personas, se cifraba en 600 millones de euros. Por eso estuvimos durante los 2 años en la oposición diciendo al Gobierno de Canarias anterior: haga usted un plan de pagos a 4 años, 100 millones del Gobierno de España, que era un presupuesto de miles de millones, no es tanto, 50 del Gobierno de Canarias, y vamos a devolverle a la gente el valor de lo perdido. Por eso es muy importante los 100 millones. Nosotros queremos que este año se ingresen en un plazo razonable para poder pagarlo, es decir, no en diciembre. Necesitamos que estén ingresados entre junio y julio, y esto es lo que queremos, en lo que queremos insistir con el Gobierno de España. Se lo he transmitido también al comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción y hemos solicitado reunión para este tema. Y luego el 60%, que nosotros lo habíamos solicitado desde el año 21, que en el año 22 lo consigue Anoramas, que se metan los presupuestos, que supone que lo que hemos solicitado es que durante 10 años ese dinero se quede en la isla para que se gaste. Nosotros no lo hemos entendido, nunca lo pensamos para ahorro. Es verdad que el 22 nos lo devolvieron en renta, lo queremos mensual, en nómina, porque de esa manera vamos a conseguir que la economía de la isla se active. La economía de La Palma está muy tocada, ya venía arrastrando muy malos datos económicos desde hace una década. El volcán ha hecho que se toque más. Bueno, eso, el transporte gratuito para todos los canarios y canarias, el corregir de una vez por todas los coste tipo, que lo decimos así y es difícil de entender, pero los coste tipos son aquellos porcentajes, es decir, aquellos números que el Gobierno de España ha puesto en un documento para decir que eso es lo que se supone que hay que pagarle a quienes transportan las mercancías, los alimentos, etcétera, de la península a Canarias. Absolutamente deficitario por la subida de los precios. Una manera en la que puede repercutir directamente que baje el precio de la compra en el supermercado, que baje el precio de los productos, es que el Gobierno de España reconozca que la vida ha cambiado en estos años, que todo cuesta más caro y suba esas cantidades. Y eso lo llevamos reclamando unos cuantos años. Y la lejanía no cuenta, porque en Europa sí se reconoce. Bueno, en muchas ocasiones yo creo que cualquiera que ha pasado por el Gobierno lo ha reconocido, algunos no lo dicen, pero siempre yo creo que nos hemos sentido más entendidos y apoyados por Europa que a veces por los gobiernos que se sientan en Madrid, y da igual el partido. Pero bueno, esto es una realidad, está constatada, son datos objetivos, y llevamos reclamándolo mucho tiempo. Yo creo que al final, bueno, pues Canarias siempre ha tenido que tirar de el voto en Madrid para conseguir las cosas importantes.
y bueno, seguiremos tirando. Una vez me decía Antonio Castro, dice, ¿sabes por qué hemos conseguido tema hídrico y carretera? Porque teníamos 4 diputados en Madrid, si no, no se había conseguido. Efectivamente, la primera vez que hubo convenio de carreteras para Canarias, es decir, dinero del Gobierno de España inyectado a Canarias, entendiendo que la razón de ese convenio nace en su momento porque en Canarias no hay trenes, no tenemos a Renfe, no tenemos las autopistas que hay en la península, por lo tanto España tenía que compensar de alguna manera a Canarias por la gran inversión que hacía en la península que no hacía en Canarias. De eso nace el convenio de carreteras, que lo negocia en aquel momento, siendo Antonio consejero de Obras Públicas, con el primer gobierno de Aznar, año 96 en adelante, y se consigue gracias a eso. Y se consigue porque en aquel momento teníamos 4 diputados sentados en el Congreso. Bueno, pues siempre que hemos tenido algo de fuerza que ha hecho falta quien gobierna, conseguimos cosas para Canarias, esa es la realidad. Bueno, amigos, le voy a hacer una pregunta que me he quedado el otro día cuando yo estaba escuchando muy atentamente, y yo creo que todos los afectados del volcán así lo estaban haciendo, cuando ella en el Parlamento, la consejera, explicaba esta ley. Y era la actualización de las tasaciones, que para nosotros los afectados, como por ejemplo que yo nací y tenía una propiedad en Todoque que ya no existe, bajo 33 metros de lava, nos parece la madre del cordero, consejera. Bueno, a ver, hay 1.583 viviendas residenciales bajo la lava, 1.700 edificaciones, 1.700 geólogos, de esas 1.583. Cuando llegamos al gobierno, habían 500 y poco valoraciones hechas, solo esas, de las viviendas residenciales. Y ya durante los 2 años de oposición había mucha gente con la que nos reuníamos que se quejaba de las tasaciones que les habían hecho. Algunos no conseguían que le dieran la tasación, otros no la podían ver, otros la habían conseguido a base de reclamación y no entendían la tasación que le había hecho Gesplan, la pública, porque la contrarrestaban con el sentido común y con la tasación privada y no encajaba. Bueno, nosotros nunca pudimos acceder a la información. Cuando llegamos al gobierno empezamos a comprobarlo y también nos llamaba la atención. Entonces, con el equipo de Gesplan que hace las tasaciones, nos sentamos y ellos nos explican que hacen las tasaciones con un criterio restrictivo, válido, es decir, la tasación que ha hecho Gesplan es que utiliza los mismos criterios que utilizan las tasaciones privadas, pero no se valora todo. Es decir, que en una propiedad que había una casa que tenía un garaje o que había una casa que tenía al lado un anexo, etcétera, pues no se valoraba sino la estructura de lo que consideraban vivienda principal. Pero vivienda principal que podías tener al lado 2 habitaciones más, pero fueron posteriores y eso no te lo valoraban, cosas como esas, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue encargar que las actualizaran. Muy bien, el criterio válido en tasación, como las privadas, pero usted me incluye todo lo que está en la propiedad, porque todo se ha perdido. Nosotros siempre dijimos que lo que había que devolver era patrimonio a las personas. El patrimonio se perdió, el patrimonio había que devolverlo. Esas 500 y pico tasaciones están prácticamente todas actualizadas. Estamos valorando el resto de las propiedades para poder empezar a hacer los pagos. Y vamos a pagar el valor de la tasación pública, por lo tanto, del valor de la propiedad que se perdió a fecha que se produce el volcán. Nuestra intención, si no surge ninguna causa de fuerza mayor, nuestra intención es que podamos empezar a pagar antes de que se acabe este primer semestre. Empezaremos a pagar. La orden, hay que aprobar una orden con qué criterio de pago tenemos, es decir, es un plan de pagos a 4 años, por lo tanto hay que empezar por algo, ¿vale? Yo siempre consideré, y lo hablábamos mucho con las plataformas, lo hablamos mucho en algunas ocasiones, que siempre hemos mantenido lo que decíamos durante los 2 años de oposición, que hombre, era razonable que aquellas personas que solo tienen una única vivienda cobraran primero. Bueno, pues eso lo vamos a plasmar en una orden. Vamos a pagar primero las personas que tenían una única vivienda en la que vivían, por lo tanto la han perdido para que puedan volver a hacerse una casa, y de la cantidad que dé para este año de las fincas que ya tienen licencia para reconstruir. Y eso también lo podemos empezar a hacer formalmente. El borrador de la orden ya está ultimado, de hecho está pasado a los servicios jurídicos de nuestra consejería para que vayan viendo la parte del informe jurídico. Eso hemos podido hacerlo ya formalmente, aunque veníamos trabajándolo, porque tanto el decreto urbanístico, el territorial que se aprobó ya hace meses, y el agrario que se aprobó el 11 de marzo, reconocen el derecho a ser compensado de las personas afectadas. A partir de ahí podemos caminar.
Y yo creo que, se me olvidó decírtelo antes, todos estos decretos se convierten en la primera regulación normativa que complementará y completará la ley de volcanes, redactada por las plataformas afectadas, no lo olvidemos nunca, no por el gobierno, por las plataformas afectadas en la pasada legislatura. Y con su esfuerzo y exactamente, económico. Con la colaboración de todos los profesionales que han ayudado, sí, que hay que reconocérselo, y ese será el marco normativo para que cualquier ciudadano canario que en el futuro sufra la pérdida de alguna propiedad por el volcán pueda tener un régimen jurídico de derechos que hoy no se reconoce en ningún lado. Efectivamente, porque en el momento en que se produce la erupción volcánica y la afección volcánica a todas estas zonas, nos vimos repartidos en muchas administraciones, llevando papeles por un lado para el otro, y al final pues no sabían qué hacer, ¿no? Y si hubiera, como se explica en esta ley de volcanes, ya un procedimiento adecuado y reglado, esto no iba a ocurrir. Y no podemos olvidarnos que Canarias es volcánica. Y que volverá a pasar. Y que no sabemos que con la dimensión ni dónde en estos momentos, pero exactamente, Canarias es volcánica y esto volverá a suceder. Luego ha habido muchas posturas encontradas, gente que dice, pues no se puede volver a construir por donde pasó el volcán, o por donde podemos pensar que va a volver a pasar. Hombre, si supiéramos a ciencia cierta dónde hay más riesgo, si se puede saber dónde hay más riesgo, para eso están los organismos correspondientes científicos, ¿no? Lo que no sabe si ese riesgo es hoy, y no sabe si en este momento que ahí sea una zona de riesgo signifique que ahí es donde va a pasar, porque puede pasar en otro lado. Efectivamente. Lo que no podemos es no vivir en nuestra tierra. Nosotros tenemos que vivir en nuestra tierra y lo que tenemos es que blindarnos de un sistema jurídico pues específico para nosotros, porque no pasa en otro territorio de España, un sistema jurídico específico, y luego blindarnos por una parte público y luego la parte privada de cada uno. Los seguros. Pues ya sabemos que nosotros tenemos que hacernos un seguro en Canarias sí o sí, no infradotado, sino a ser posible, bueno, pues bien, holgadito, no una cosa justa, en cualquier propiedad que tengamos, porque eso nos garantiza, fíjate que el 48%, creo que era aproximadamente, de todas las personas que tenían seguro, o sea, de todas las personas afectadas, el 48% tenía seguro y pudo cobrarlo. Hombre, a lo mejor no todos reconocían el valor de la propiedad, porque a veces los seguros, según pasan los años, vas bajándolo, aseguras menos que el valor de lo que tenías, pero las personas que tenían un seguro por el valor de lo que valía la propiedad lo cobraron. Entonces, yo creo que esto también lo tenemos que aprender. Aquí tenemos que aprender como parte pública y también como parte privada. Hoy yo creo que los palmeros, si podemos exportar una de las muchas lecciones que podemos exportar fuera de aquí con el tema de una erupción volcánica, es que el seguro hay que hacérselo sí o sí. Islandia ha tomado nota de lo que ha pasado en la Isla Palma y por eso que es una isla volcánica. Hablamos, si le parece, de esos 16 millones comprometidos, tanto 7 por parte del gobierno y otro por parte de estos ayuntamientos del norte, que de común acuerdo y bajo, bueno, pues esas reuniones que se han producido, pues va a destinarse para la recuperación de las afecciones de los incendios forestales, porque en esta isla de La Palma hemos tenido de todo. Sí, son en Tenerife y La Palma. Lo podía decir el otro día en el Parlamento, el Gobierno de Canarias, a raíz del incendio de La Palma en julio del año pasado y agosto en Tenerife, que duró casi un mes ese incendio, ya ha ingresado, en este caso, en las distintas administraciones, 16 millones de euros. De esa cantidad, 16 millones de euros, falta para llegar a esa cantidad que se termine de ingresar lo de Agricultura, que es 1.100.000 y 600 para Tenerife y 600 y pico mil euros para La Palma por los daños agrarios. Pero están comprometidos y mandados y tramitados en la Consejería para ser pagados ya. Es decir, que el Gobierno de Canarias ya tiene el paquete de los 16 millones, prácticamente todos ingresados, salvo esa cantidad de Agricultura. En el caso de La Palma, aparte de los daños esos agrarios de 678.000 euros, si no recuerdo mal, nosotros desde la Consejería, con un proyecto que nos presentan, pues a los 15 días del fuego en La Palma, los ayuntamientos de Punta Gorda y Tijarafe nos presentan un proyecto para que el gobierno colaborase en activar las medianías en esa zona, que las que producen son un cortafuego natural, sobre todo hay viña, es un cortafuego natural,
que además genera economía, genera dinero. Es un cinturón verde. Es un cinturón verde. Y nos presentan ese documento, el que llaman cinturón verde, para poder meter desde redes de riego a abrir pistas para poder trabajar en los terrenos que ya no puedes acceder porque ni hay pista ni nada, lo hubo en su momento, es decir, son terrenos que se producían hace años, que se han abandonado y que ahora ya no tienes ni pista por donde acceder porque aquello está perdido. Entonces, para abrir las pistas nuevamente, para preparar los terrenos, para hacer una red de hidrantes y terminar de hacer el circuito, que hace falta también, para trabajar con las bodegas en esa zona, entre bodegas más grandes y bodegas más pequeñas hay muchísimas, trabajar con ellos también desde el punto de vista turístico, bueno, una serie de acciones que nos parecían potentísimas, que nacen de los ayuntamientos y que están empeñados en poner en marcha. Pues en esa, te digo, 15 días después del volcán, el presidente del gobierno se comprometió a poner el 50% de los fondos y en diciembre le ingresamos al Cabildo de La Palma, que es colaborador en esto, los 7 millones de euros para que los ayuntamientos en el plazo de 2 años con el Cabildo puedan trabajar en esas tareas. Y luego más ingresos, en el caso del Cabildo de Tenerife, pues hay ingresos en materia de planes de empleo, aquí también hubo uno, en materia de reparación medioambiental a través de transición ecológica, a través del bono turístico, bueno, una serie de acciones que suman la totalidad de los 16 millones de euros. Con eso se consigue también que no exista, que el suelo no se pierda, que no exista una erosión de los suelos también, porque se trabaja en ello, y sobre todo, que era una de las prioridades de hace algunos años, que eran los hidrantes, como usted bien dice, porque están preparados para, por un lado, hacer 2 acciones, proteger de los incendios forestales, pero también de servir de regadío a esas zonas donde hay viña en la parte alta de Punta Gorda o de Tijarafe, que son las zonas que en este momento están sobresaliendo frente a otras en detrimento por el cambio climático. Bueno, y son unas zonas que están dando unos vinos muy buenos, siempre lo digo, yo creo que en vinos blancos no tenemos nada que envidiarle a nadie. Por supuesto. Unos vinos buenísimos. Y bueno, al final se trata, mira, en Canarias, yo creo que los canarios en general, donde hay una piedra intentan sembrar. Van en nuestra forma de ser. Quizás los más de nuestra generación lo han ido perdiendo un poco, pero si tienes una casa con un terrenito, intenta sembrar una planta. Y eso también lo tenemos. Por lo tanto, yo creo que las administraciones tenemos que facilitar que lo que fue agricultura, y donde hubo agricultura, pues pueda volverla a ver. Y da igual la isla en la que vivamos, la agricultura no solo nos da economía, sino que además nos ayuda a luchar contra los efectos del cambio climático, nos ayuda a luchar contra los efectos de un incendio y nos da vida, porque de eso comemos. Y entender eso, pues yo creo que es vital para que lo entienden los ayuntamientos, lo entienden las personas, pues a veces a las administraciones nos cuesta un poco, pero lo tenemos que entender. Consejera, y también es importante porque al final fija población al territorio, ¿no? Claro, fija población al territorio. Si nosotros conseguimos que la agricultura sea rentable y pueda vivir una familia, te fija población en el territorio. Lo tenemos demostrado allí donde hay agricultura que da dinero para vivir. La agricultura de microeconomía familiar, que todo el que pueda tener una huerta en su casa, pues bien, pues un complemento, pero para que de verdad se convierta en una actividad económica, necesitamos que produzca para que la gente pueda vivir. Eso es muy importante. Y en ese norte hay gente que vive especialmente de la viña. Eso al final demuestra que si podemos conseguir que la agricultura en determinadas zonas genere economía para vivir, no economía complementaria también, pero sobre todo para vivir, y la podemos incluso combinar con la aplicación de la ley de Islas Verdes, que te permite tener en una parcela, cumpliendo con los metros que dice la ley, viña y además una pequeña casa turística, pues complementas tu renta, y eso es fundamental. Y eso ha conseguido que hoy en La Palma los municipios que han sabido aplicar nuestro modelo turístico de la ley de las Verdes son precisamente los de esa comarca, que han combinado viviendas turísticas con agricultura y han fijado, en la medida de sus posibilidades, población. Seguimos necesitando población en el norte, no cabe duda, en general en la isla, pero tenemos que poner las herramientas para que la gente tenga facilidades. Nosotros no le podemos pedir hoy a una persona que pueda plantearse, oye, pues sembrar viña o sembrar cualquier producto, que pues mire usted, hágalo como lo hacía nuestro abuelo. Pues esto no es real, o sea, da igual a quien se lo planteemos que no lo va a hacer así.
vamos a facilitar que la gente pueda acceder de manera cómoda a su finca, que pueda meterle medios mecánicos, que pueda meterle tecnología, que les facilitemos la vida. Eso es lo que puede generar que la gente entienda que de esto se vive. Cuando te vayas de viaje, disfruta de tus vacaciones y resuelve tus dudas. Pregúntanos cómo usar tus tarjetas en el extranjero, para pagar o sacar dinero de un cajero. Servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.